Existió una humanidad anterior a la nuestra que desarrolló una supercivilización tecnológica. Por supuesto, la ciencia oficial se niega rotundamente a aceptar siquiera la posibilidad de existencia de una humanidad tal, aunque las pruebas parecen demostrar lo contrario. ¿Cómo se sabe? Existe una serie de métodos para averiguar exactamente la edad de los vestigios más antiguos del hombre. El método del carbono 14 es una de las más conocidas, el del potasio radioactivo, la técnica rubidio-estroncio y el sistema de la cristalización de los aminoácidos son solo algunos de estos métodos. Pues bien, al aplicarse estos métodos a ciertos hallazgos arqueológicos no aceptados por los científicos ortodoxos, se llegaron a registrar fechas que datan hasta de 15 millones de años de antigüedad. En base a esto es que se postuló la existencia de una supercivilización en el más remoto pasado del hombre. Vamos a adentrarnos en la increíble aventura de estos hallazgos que he preparado para ti el día de hoy. El número 322 de la revista francesa Science et Vie, Ciencia y Vida, publicó en su página 115 una noticia sobre el hallazgo realizado en una cueva de Bolivia en 1956 por un tal profesor Michanowski. Se trataba de una piedra cubierta de extraños dibujos grabados que fueron realizados hace no menos de 1500 años. El científico vio con gran asombro que presentaban la explosión de una supernova hace unos 30.000 años e incluso precisaba en qué lugar del universo se produjo el devastador estallido. Como era de esperarse, esto fue una sorpresa, ya que se supone que para esa época los seres que vivían se encontraban en un estado salvaje. ¿Cómo había sido posible que los habitantes de ese entonces pudieran hacer descubrimientos tan interesantes? Esta misma pregunta se la haría en 1934 el francés Robert Charroux, al escribir un interesante libro sobre los enigmas de los Andes, y en apoyo a sus palabras también añadiría una noticia aún más asombrosa sobre el hallazgo realizado en 1964 en una cueva del estado de California. La investigadora norteamericana Muriel Kennedy halló en ese lugar unas pinturas de las cuales estaba convencida que parecían representar un aspecto muy preciso del firmamento. Estaba segura que se trataba de la explosión de una supernova y aseguraba que se trataba de la misma que dio origen a la nebulosa del Cangrejo. Aunque para tener la seguridad decidió acudir con un experto. Así, poco tiempo después, Muriel Kennedy regresaba a la cueva acompañada por su amigo Stephen Mann, un científico en el Centro Espacial Goddard, dependiente de la NASA, quien después de identificar las pinturas y dar la razón a la mujer, se hizo varias preguntas. ¿Quiénes hicieron estas pinturas? Unos artistas primitivos que recibieron la orden mental de dibujar algo que ignoraban que era, o poseían por el contrario una técnica admirable de la que solo nos han llegado algunos fragmentos. Se perdió como resultado del cataclismo llamado diluvio y se conservaron solamente nociones desilvanadas y mal comprendidas. Todas estas interrogantes nos conducen a postular que existió una supercivilización en el pasado. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se han ideado diversas técnicas para conocer la edad de los objetos antiguos en los laboratorios dotados con todos los adelantos. Lo mismo en el método del carbono 14, del potasio radiactivo, la técnica de rubidio-estroncio, la cristalización de los aminoácidos, etc. Pero existen testimonios del pasado suficientes para demostrar la existencia de una antigua civilización más avanzada que la actual. La respuesta es no.
por una ley tan lógica como natural. Los objetos están destinados a perecer. Así, la Torre Eiffel, levantada hace menos de un siglo a orillas del río Sena y que parecía desafiar al mundo, se está oxidando y en un futuro podría llegar a derrumbarse. Los ácidos orgánicos que existen en la Tierra dan buena cuenta en cuestión de años de los botes de cerveza y latas que abandonan en el campo los excursionistas. Y si este proceso biodegradable se produce con los objetos que nos rodean, ¿qué nos sucederá con los que se perdieron hace miles o cientos de miles de años, sepultados bajo metros y metros de lava, lodo, piedras, arena? ¿Existe alguna posibilidad de que aparezcan algún día esos testimonios perdidos? Lo vemos difícil, pero han aparecido en cambio restos más cercanos a nosotros que obligan a pensar muy seriamente como, por ejemplo, los que encontró el Dr. Luther S. Cressman, profesor en la Universidad de Oregón, en una cueva de Lamos, Nevada, que se habían conservado en perfecto estado, gracias a la sequedad del lugar. Prácticamente parecía como los hubiese fabricado en una época mucho más cercana. Se trataba de 300 pares de huaraches de excelente hechura, fabricados con fibra vegetal tan débilmente trenzada que parecían la obra del mejor de los fabricantes de actuales calzados. Las pruebas para determinar su edad confirmaron que tenía una antigüedad de 9.000 años. Pero si los zapatos de Lamos pueden considerarse antiguos, ¿qué decir entonces del hallazgo realizado en el cañón Sichere, Nevada, donde encontraron una huella del zapato? Y en la suela puede verse la señal de unas viejas costuras. Además, ¿qué ser humano pisó aquel lugar si se supone que el hombre primitivo iba descalzo y que apareció en el Cuaternario hace 4 millones de años? Esta huella fue dejada en una roca caliza que data nada menos que del Triásico, es decir, hace 15 millones de años. Fue un salvaje habitante de las cavernas el que dejó la huella de su pie calzado en unas viejísimas rocas halladas en 1959 por el Dr. Chou Min Chen, jefe de una expedición paleontológica del desierto de Gobi. En 1924, la expedición científica Doheny descubrió en el cañón de Havasupai, en el norte de Arizona, tallada en la roca, una figura que se parecía extraordinariamente al extinguido tiranosaurio erguido sobre sus patas traseras. En otra escultura rupestre en Big Sandy River, Oregon, el escultor prehistórico dejó el retrato de un estegosaurio, una criatura que vivió antes de la aparición del hombre sobre nuestro planeta. Esto quiere decir que algunas especies sobrevivieron hasta que el hombre pudo vivir sobre la faz de la Tierra, o habitaron juntos, o el hombre vivió aproximadamente al mismo tiempo. En 1968, unos geólogos norteamericanos hicieron otro descubrimiento igualmente sorprendente cerca del delta, Utah. Se trataba de una pisada humana, en la cual vieron enterrados unos fósiles. Eran trilobites, que pertenecen al Paleozoico hace 250 millones de años, lo cual obligó al Dr. William Meister, jefe del grupo, a hacerse varias preguntas que no obtuvieron respuesta, por supuesto, ya que ¿acaso hubo trilobites hasta épocas cercanas a la nuestra? ¿Existe una raza humana que se extinguió hace millones de años? Así como tampoco la obtuvieron las personas que hicieron en la localidad rusa de Vladimir el más sorprendente de los hallazgos: un esqueleto, del cual lo más asombroso consistió en su vestimenta, y más aún,
en el hecho de que debió ser un cazador que murió en este lugar hace unos años. Sin embargo, decidieron llevarlo al centro de investigaciones para estudiar los restos. Y las pruebas revelaron una edad increíble. Tenía 35.000 años, que no sería tanto como la del Uro. Es el antiguo bisonte de Europa, que se encuentra en el Museo Antropológico de Leningrado. Este animal tiene en la frente un orificio perfectamente circular que se produjo hace la friolera de 40.000 años, época en que murió el animal según los paleontólogos. ¿Quién produjo este orificio y con qué herramienta? Desde luego que no lo hizo con una flecha o con una lanza, porque se habría astillado el hueso y el orificio no hubiese sido tan preciso. La explicación más lógica era que el Uro recibió una bala disparada con armas de fuego, pero resulta tan disparatado que mejor olvidaron este asunto. Parecía tan ilógico creer que hace 40.000 años un cazador mató un Uro con una escopeta, que la ciencia cerró los ojos y no quiso saber más. Prefirió ignorar que seguían apareciendo testimonios del pasado. Pero si continuamos hablando acerca de cráneos, en el piso bajo del Museo de Historia Natural en Londres se exhibe un cráneo humano que procede de una caverna del norte de Rodesia y tiene un agujero completamente redondo en su lado izquierdo. No aparecen grietas radiales, que son corrientes cuando se causa una herida con una arma arrojadiza. El lado derecho del cráneo está destrozado. A manera de comparación, los cráneos de soldados acaecidos por un disparo de rifle tienen un aspecto idéntico. El cráneo que se exhibe pertenece a un hombre que vivió hace unos 40.000 años, en un tiempo en que no se fabricaban los fusiles. Una flecha no podría haber producido un agujero tan perfectamente redondo en el lado izquierdo del cerebro y destrozado el lado derecho. Otro de estos hallazgos en Suazilandia, en el África Austral, donde los científicos australianos Adrian Bosher, antropólogo, y Peter Beaumont, geólogo, hicieron un importante descubrimiento. Esos investigadores identificaron una mina de hematita que ya había sido explotada con anterioridad, pero se observaba que no había sido dentro de los últimos 50 años. Así es que decidieron consultar con algunos expertos para determinar en qué momento había sido abandonada esta mina. El resultado condujo a una extraordinaria revelación, ya que esta mina habían dejado de trabajarla hacia el año 2000, antes de nuestra era. Por supuesto, esta revelación solo fue comparable con el hallazgo de una antigua mina de cobre en Minnesota, que dejó de ser explotada más o menos por la misma fecha, en la cual se extraía cobre. Y más aún, con la pila atómica natural hallada en África del Sur a principios de los años 70 del siglo pasado, y que de acuerdo con las investigaciones realizadas por científicos franceses, tenía una increíble antigüedad de unos 40.000 años, ya que las reacciones operadas en esa curiosa pila llegaron a su fin por causas no naturales, sino humanas. ¿Qué decir también del impresionante hallazgo de un clavo de hierro largo de casi un palmo, realizado en una mina de plata del Perú a la llegada de los conquistadores españoles? Se ha calculado que la roca tenía una antigüedad de decenas de miles de años, dado que el hierro era desconocido para los indios americanos hasta la llegada de los conquistadores. Uno se pregunta,
a quién pertenecía ese clavo. El virrey español don Francisco de Toledo guardó en su estudio como un recuerdo ese misterioso clavo. Cabe hacer mención que a pesar del tiempo este clavo no presentaba algún signo de oxidación. ¿Acaso hubo gente en otros tiempos que no solo conocía el hierro, sino la manera de conservarlo por tiempo ilimitado? Por supuesto. El caso del Perú no fue único, puesto que Charles Fort, quien pasó su vida coleccionando lo que él llamaba hechos condenados, daría muchos ejemplos, como el aparecido en una revista escocesa, el Annals of the Society of Antiquities of Scotland, y que se refería a un objeto de hierro de forma regular encontrado en una mina de Escocia, dentro de un enorme bloque de carbón, lo cual parecía indicar que fue dejado antes del periodo carbonífero, y parecía como si lo hubiesen trabajado con herramientas. Al otro lado del Atlántico, en la localidad de Dorchester, Mass., un campesino dio un fuerte golpe a una roca con un asadón, y dentro de la roca encontró un jarrón incrustado, de extraña forma campaniforme y decorado con delicados motivos florales. En otros de los hallazgos encontrados, se menciona una lente de cristal encontrada en la Cámara del Tesoro del Palacio Real de Nínive, antigua capital de Siria, publicado por el Annals of the Science Discovery en el número 71. Esto fue en el año de 1853. Ante este cristal, ¿para qué servía con la lente convexa de obsidiana de 5 centímetros de diámetro hallada recientemente en la localidad ecuatoriana de Esmeralda? ¿Es un objeto de adorno, parte de un telescopio o de alguna otra máquina que a la fecha desconocemos? ¿Podía funcionar como espejo capaz de reducir la imagen sin distorsionarla? Pero era perfecta. En la zona de la venta, TAF, se ha encontrado alguno que otro espejo de matita. ¿No es curioso que sean de matita y perfectamente pulidos? Se ignora el uso que daban los olmecas a estos espejos. ¿Los utilizaban acaso para mirarse a la hora de peinarse? ¿O para producir fuego por medio de los rayos del sol? ¿O tal vez para fabricar con ellos telescopios que les permitían estudiar las estrellas? Suena absurdo, ¿verdad? Esto de que los antiguos conociesen el uso del telescopio. Sin embargo, ¿por qué vamos a dudar de que así fuese si estaban mucho más adelantados de lo que se suponía? Por ejemplo, hace 3 siglos y medio el alemán Kepler descubrió por medio del telescopio que la luna es el principal causante de las mareas, y por tal razón cayó sobre el astrónomo una lluvia de críticas. Pero resulta que 20 siglos antes el astrónomo babilonio Seleucos había realizado el mismo descubrimiento, a pesar de que, según afirman los sabios, los antiguos eran ignorantes y carecían de telescopios de igual manera. Antes de ser Galileo duramente castigado por afirmar que la Tierra es redonda y que navega por el espacio, el erudito chino Chipo informaría por escrito a su emperador, esto en el siglo XVIII a.C., que nuestro planeta es un globo volador. Es más, en el antiquísimo texto chino Chongqing se dice que el emperador Yao, muerto en el año 2258 a.C., entró un día en la sala de los antepasados y vio por el extremo de un tubo las estrellas que brillan en el firmamento. En 1781, el astrónomo francés J.S. Bailly descubrió que la órbita terrestre es elíptica y que el plano de esa órbita no coincide con el plano del ecuador. Y en 1819, el genial matemático alemán
Gauss realizó el mismo descubrimiento sin saber ninguno de los dos que en el siglo III a.C. el griego Aristarco había declarado ya que la Tierra gira en una órbita elíptica mientras da vueltas sobre sí misma. ¿Cómo se enteró el sabio griego de tal particularidad si no contaba con instrumentos adecuados? ¿Acaso lo averiguó estudiando los trabajos de sus maestros egipcios o escuchándolo de labios de alguno de sus sacerdotes? Y a su vez, ¿de quiénes aprendieron los astrónomos y matemáticos egipcios tantas nociones increíbles acerca del planeta? ¿Dónde se inspiró Dante Alighieri en el siglo XIV para mencionar en su Divina Comedia a la Cruz del Sur cuando faltaban aún varios siglos para su descubrimiento por medio del telescopio? ¿Cómo lograron realizar los antiguos tantos descubrimientos si se ha dicho que no disponían de telescopios? ¿Los hicieron por sí solos o tuvieron oportunidad de conocer viejos textos ya desaparecidos que se conservan aún en secretos escondites? Por último, queda por aclarar un misterio más, uno de los muchos que nos ofrece la cultura maya. Los astrónomos mayas habían calculado ya la duración del año solar con una increíble precisión, así como dieron al mes lunar una duración asombrosamente exacta, 29 días, con un error de tan solo 0.00039. Calcularon los antiguos mayas la cifra mirando el cielo con la sola ayuda de sus ojos sin instrumentos de ninguna clase. ¿Lo hicieron por medio del cálculo matemático como el alemán Gauss? ¿Recibieron una misteriosa ayuda como pudieron recibirla los egipcios de seres desconocidos? ¿Fueron aquellos maestros los mismos patriarcas mencionados en las viejas tradiciones de la India que llegaron a la tierra procedentes del cielo? Los datos que poseemos, que han sido recogidos pacientemente o hallados por casualidad, ¿no permiten acaso suponer que no solo los antiguos fueron dueños de una técnica increíblemente avanzada ya perdida, sino que antes de la civilización que conocemos hubo otra, tal vez más de una, que lo sabía todo acerca de las ciencias? Desde que la Tierra es Tierra, ¿acaso no se ha visto expuesta la humanidad a un ciclo tan inexorable como dramático? Nacimiento de una cultura, apogeo de la misma y su declive.